domingo 6 de junio 2021. La video es realizada por Amandine Humbert para la parroquia San Esteban, Toronto. Hermanos y hermanas de San Esteban, sean los bienvenidos en Carpentras, Francia, con la Petite Communauté. Dos razones de celebrar el 6 de junio, el de 1944, D-Day, en el que empezó la liberación de Europa, y el de 1938, nacimiento de Jérôme. ¡Feliz cumpleaños, Jérôme! Hoy leemos en el Santo Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 34. Por favor, leen en el sitio parroquial o mejor en su Biblia personal. El lugar. Nos encontramos en Cafarnaúm, que significa el pueblo de la compasión. El momento, a principios de la vida pública de Jesús, después de su bautismo por Juan el Bautista y después de la puesta a prueba al desierto por Satanás, 40 días. El autor, San Marcos. Su evangelio es el más anciano, más o menos año 70. Marcos fue el alumno de San Pedro, también compañero de San Lucas y de San Pablo, pero a causa del carácter difícil de San Pablo, tienen que separarse. Los ausentes, los familiares terrenales de Jesús. En este evangelio, no Navidad, no pesebre, no sabios. Los presentes, 4 pescadores llamados por el Señor. Los fieles de la sinagoga, espantados por la enseñanza, la suegra de Pedro, y más personas buscando una curación, llegando de toda Galilea. Eso me trae a la primera temática, el demonio. El Evangelio permanece de todos los tiempos hasta hoy. Vivimos una pandemia planetaria. Como ciudadanos de países ricos, Canadá, América del Norte, Francia, Europa, gozamos de médicos, hospitales, oxígeno, vacunas. El COVID-19 deja demasiado víctimas en los países ricos, pero sin común medida con las naciones pobres de África, Asia, América del Sur. La pandemia acentúa las inigualdades. Palabra de Jesús en la sinagoga. Se revela de plena autoridad. Por lo tanto, el Señor añade un conjunto de curaciones. La autoridad se manifiesta en el verso 22 y el 27. El primer hombre padece de una enfermedad mental. En los siglos pasados, estas enfermedades resultan de un demonio. Es la segunda vez, pero no la última, que Jesús encuentra al demonio. De primero al desierto y después aquí, y más en el tiempo se recuerdan de los endemoniados de Gadara. Y el demonio acaba en puercos. Para los hebreos, ¿qué significa impuro? Oponerse a la voluntad de Dios y sus mandamientos. Acabadas las Edad Medias y no hay visiones de pequeños demonios que nos tormentan. Yo creo que hoy se manifiesta el demonio de una manera más social y en los hechos de cada día. Egoísmo, deseo de más y más riqueza, racismo, homofobia, transfobia, no respeto del ambiente, culto de la guerra y de la potencia.
La segunda temática, las otras curaciones y un diario de Jesús. Las otras curaciones, como la de la suegra de Pedro, quizás ella tiene paludismo muy frecuente en estos territorios. Jesús se madruga, se aísla para la oración porque tiene la necesidad de acercarse de su Padre Celestial. Después, andar, andar y andar, visitando los pueblos de Galilea, andar, hablar, anunciar, curar. Las buenas noticias anunciadas. Se acerca el reino de Dios. Libertad de la enfermedad. Yo vivo en una silla de rueda y la enfermedad es una cárcel, aunque creo ser muy favorecida. Jesús nos da el ejemplo del perfecto servidor. Lucha frente al malo en todas sus manifestaciones. Hoy, con nuestras pequeñas o largas posibilidades, tratamos de seguir al Señor. No decir no puedo, sino voy a empezar un paso después del otro. Y recordarse, no están solo o solas, Jesús sale cada día con vosotros, anda con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.